Básicamente, pues está habiendo una situación, una persecución a la Iglesia Católica, ¿no? En Nicaragua. La mayoría de las personas, ¿qué hacen? Nace el niño y lo bautizan y a lo mejor no se vuelven a parar nunca más en la iglesia, pero... Que pareciera ser que en el futuro ejercer el catolicismo va a ser un delito, mi estimado. O sea, está fuerte. Y el fanatismo en cualquiera de sus presentaciones y de sus ámbitos, pues es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Muy peligroso. Y pongo en riesgo mi vida, mi estimado. Pongo en riesgo, no sé, la vida de mi familia, el trabajo al que voy. No lo sé. Hola, hola mis hermanos, qué bendición poder estar una vez más en esta plática pesada, ya la número 17, para la gloria de Dios, y como siempre, ya una costumbre, mi hermano, el cantautor católico Jorge Ochoa. ¿Cómo estás, mi estimado Jorge? Hola Cali, hola a todos los que nos acompañan. Un podcast más, ya el número 17. Hace tiempo que no nos veíamos, ¿no? Ya sí. Estaba pendiente de la plática, pero aquí estamos nuevamente para conversar y pues poder tener este momento, ¿no? Amén, mis estimados. Más que listos, más que gustoso para poder conversar. Y pues fíjate, Jorge, un tema pesado, un tema delicado que se ha dado pues en estos días, ¿no? Que es la situación que está pasando en Nicaragua. No sé qué tan al tanto estés. He estado leyendo un poco al respecto. Básicamente, pues está habiendo una situación, una persecución a la Iglesia Católica, ¿no? En Nicaragua, principalmente por el presidente de esa nación. El obispo, uno de los obispos de allá, pues no que... Pareciera ser que no está de acuerdo con algunas cosas que suceden, ¿no? Algunas injusticias, y pues no ha callado, de alguna manera ha hablado, ¿no? Pero para no hacer el cuento largo, pues el presidente ha tomado represalias. Y te pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención, porque hasta dónde puede llegar la persecución. Aquí en Plática Pesada hemos dicho, yo he comentado varias veces, tú lo has comentado, que pareciera ser que en el futuro ejercer el catolicismo va a ser un delito, mi estimado. O sea, está fuerte. Pues resulta que a un sacerdote lo acusaron de violencia contra una mujer y ya lo condenaron a 2 años, 8 meses, creo, si no me equivoco. Pero cosa curiosa, dirás tú, bueno, si en realidad agredió y todo, pues que lo metan a la cárcel, ¿no? Al final de cuentas. Pero lo curioso es que también detuvieron a la mujer por negar la agresión. O sea, ¿a qué grado llega este tema que condenan a una persona, a un sacerdote, y a la mujer que se supone que atacó? También la detienen, no sabemos si la vayan a condenar, pues está detenida porque negó tal agresión del sacerdote. O sea, ¿hasta qué grado llegamos? Y hay más cosas, ¿no? Pero particularmente este caso, ¿cómo la ves? Está en chino, ¿no? Pues está fuerte, ¿no? Y creo que siempre ha existido ese ataque contra la iglesia, siempre ha existido ese ataque contra las cosas que son de Dios. Lo vemos en toda la historia de la Biblia inclusive, ¿no? Los profetas, cómo fueron atacados, cómo fueron difamados, cómo en algunos casos pues eran expulsados, apedreados, ¿no? Y pues siempre que se busque el anunciar la verdad, vamos a encontrarnos este tipo de situaciones, ¿no? Creo yo que también debería de preocuparnos un poco que no haya ninguna reacción en contra de la iglesia, ¿no? Decía, fíjate, ayer escuchaba un predicador que decía algo parecido, ¿no? Dice, pues a mí siempre me critican, dice, siempre hablan de mí, siempre me difaman, pero el día que no lo hagan me voy a preocupar, dice, porque ya les estoy dando por su lado a mis detractores, ¿no? Entonces, creo yo que algo similar pasa, ¿no? Y lo hemos platicado aquí. No creo que sea el caso particular de Nicaragua, ¿no? Como algunos gobiernos, pues, están así como enfocados a desaparecer, pareciera, ¿no? Lo que es la fe, a desaparecer todo lo que tenga que ver en el ámbito religioso. Curiosamente, de manera particular se enfrascan mucho en la iglesia católica, ¿no? Y te digo curiosamente porque pues quizás por ser la iglesia más grande, por tener el mayor número de feligreses, pero pues es algo que vemos y creo que vamos a seguirlo viendo durante todo el tiempo, ¿no? Siempre habrá esa agresión, esa difamación. Como dices tú,
en el caso de que se cometan delitos, pues tienen que pagar quienes los cometan, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿qué puedes hacer contra el gobierno, ¿no? Contra la ley. Ese es el punto triste. Estoy de acuerdo contigo en esto que dices de que, como el libro de Don Quijote, ¿no? Que dice, o sea, hablan de nosotros, no me acuerdo textualmente qué dice, ¿no? Señal que vamos avanzando. Si los perros ladran. Si los perros ladran, exactamente. Señal que vamos avanzando, ¿no? Pero aquí el problema es, digamos que los perros siempre han ladrado, bueno, quiero decir perro a la gente, ¿no? Pero siempre se ha criticado, siempre se ha estado en contra de la verdad, como dices, aunque en este caso podríamos decir, siempre cuando se expone la maldad, vamos a decir. Aquí el punto es cuando llega este tipo de personas al poder. Y ojo, no tengo mucho contexto sobre el presidente, realmente no podría hablar mal. Pero en este caso en particular, ¿cómo es posible? Y deja tú, aunque no sea sacerdote, perdón, es una persona que a la persona que se supone que le hizo un mal, lo está negando. O sea, es ilógico, no lo entiendo, no lo comprendo. Pero pues el poder es el poder. O sea, había una canción muy fuerte, ¿no? De este grupo mexicano que decía, si le das más poder al poder, pues más duro te van a molar, pues, o sea, con palabras más fuertes, ¿no? Pero lo que voy ese es el problema para mí, ese es qué tristeza a quienes les estamos dando el poder. Y lo decíamos, aquí en México pareciera ser que no estamos a ese nivel, pero peligrosamente nos estamos acercando cada vez más. Y no estoy hablando mal de Andrés Manuel, porque luego se nos echan encima, ¿no? Yo estoy hablando de los que son candidatos, de que cada vez buscamos votar por lo que sea, porque históricamente pues no ha funcionado. Entonces, la verdad que elevamos una oración por Nicaragua. Ese es solo un caso. Hay otro de un sacerdote donde también parece que atacó a un niño, según esto, pero también parece que hay, pues, que algo seteado ahí, hay una confabulación en su contra, pues. Y luego está este obispo que te decía, también está sitiado en su casa. De hecho, posiblemente han visto videos. Investiguen, hermanos, véanlo. Ahí está en internet, en YouTube, donde el sacerdote no puede salir. En cuanto abre, el obispo, perdón, abre las puertas de su casa o la cochera, ya hay policías con estos escudos, ¿no? Y en posición de ataque. Incluso cuando el obispo le está dando la bendición y están en posición de ataque, pues. Qué triste también, imagínate para ellos, practicantes o no practicantes, tener que obedecer. Está feo, o sea, que porque es su trabajo, me imagino yo. Te la cambio, mi estimado. Obviamente es una injusticia y podríamos hablar mil de eso. ¿Qué tan cerca crees tú que estemos de llegar a eso aquí en México? Está fuerte, pero ¿qué piensas? Pues creo que México, pues de manera particular, es un país tradicionalmente católico, ¿no? Y aunque... Lo será todavía será un país... Tradicionalmente, ¿no? Ok. Adelante. Tradicionalmente, te digo, me refiero a que al menos de papelito, la mayoría de las personas son católicas, ¿no? Es que, bro, perdón que te interrumpa. Quiero hacer un ejercicio contigo rápido. Yo me acuerdo cuando estaba niño, de toda la cuadra, la casa y la calle, ¿qué te gusta? 70% era católico fácil, fuera de que si practicante o no. Ahora, ¿dónde vives? La cual parecía ser que somos bichos raros, mi estimado, ¿en serio? A ver, no sé, en tu caso, en donde vivías, ¿sucedía lo mismo o no? Pues ahí en mi cuadra había una familia, nada más. Ah, ok, bueno, una cuadra especial o qué rollo. No, era una sola familia, todos los demás éramos católicos. Ah, ok, ya, yo me lo he entendido. Pero no, todavía si lo buscamos en los datos ahí en el INEGI, vas a ver que nominalmente sigue siendo mayoría y es... A lo mejor no es el 90% como antes, seremos el 80%. Menos, yo creo. Es lo que quería hacer con este ejercicio, perdón que te interrumpí. Ahorita, donde yo estoy ahorita, ¿tú crees que predomina el catolicismo? Predomina ya ni el evangelismo, no sé, parecía ser que nada, mi estimado. No, por eso te digo, yo te insisto, nominalmente yo sé que sí, o sea,
la mayoría de las personas, ¿qué hacen? Nace el niño y lo bautizan y a lo mejor no se vuelven a parar nunca más en la iglesia, pero ahí está el registro de que hay un católico más, pues. Me refiero a eso, ¿no? Yo no digo que sean practicantes o que sean personas que sean frecuentes a la iglesia, ¿no? Quizás, como dices tú, ni siquiera tienen el más mínimo conocimiento de la iglesia, pero ahí están registrados. Hay un registro que dice que son católicos, ¿no? De acuerdo, ok. Que ya no me acuerdo en qué estábamos hablando. No, te decía que qué tan cerca crees tú que estamos de vivir eso aquí en México, o sea, porque pues pareciera ser que algunos indicios ya hay, ¿no? Hablamos del abrazos no balazos y pues cómo reaccionó, ¿no? Viejito. Pero bueno, adelante. Sí, te decía que yo considero que nominalmente pues seremos muchos católicos y aun cuando vengan otros gobiernos, no solamente el gobierno que tenemos actualmente, ¿no? Cuando vengan otros gobiernos, creo que todavía sigue un poquito esa fuerza del pueblo, ¿no? Que defiende esa parte de la iglesia. Como decíamos o lo hemos platicado, ¿no? El ataque hacia la iglesia se ha exponenciado y lo vemos lo hemos platicado en videos, en podcasts, cómo transmiten esa idea de que la religión no sirve, de que Dios no existe, de tantas cosas, ¿no? Que están invadiendo y bombardeando. Y por supuesto que eso va demeritando la cantidad y la calidad de la fe de las personas. Pero creo yo que todavía, a lo mejor me veo muy positivo, ¿no? Pero yo creo que todavía hay un poquito de esperanza en esa parte. No creo que México esté en un caso tan inmediato, ¿no? A vivir esa situación, a ese grado de una persecución religiosa. No creo, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Yo veo indicios, como te digo, pero fíjate que siempre encuentro palabras de aliento, ¿no? En ustedes, mis hermanos del Charis. Yo soy un poquito más pesimista, vamos a decir, ¿no? O alarmista, no sé. Pero pues podríamos no concluir el tema, pero me refiero para concluir este pedacito. Pues depende de quién le demos el poder, pues es lo que hablábamos ahorita al inicio, ¿no? Pero me preocupa el hecho de que aquí se le dé el poder a quien sea. Pues, bueno, no a quien sea, no sé, no creo tener la verdad, te soy honesto. Pero mi preocupación sí sería, pues, que cualquiera puede llegar al poder. O sea, un Vicente Fox llegó por cambiar las reglas del partido, realmente no por otras cosas, llegó por hablar de tepocatas y que esto y que el otro. Y así sucesivamente. El mismo presidente actual, Andrés Manuel, llegó, yo creo, por hartazgo de lo demás, como buscando algo nuevo. Y pues por ahí quizás la intención sea buena, pero en una vez se les puede botar la canica y no sé. Por ejemplo, el presidente actual no tolera que hablen mal de él, es una realidad. Lo bueno que utiliza la técnica esta de negarlo o de decir, no sé, se quejan de algo. ¿Por qué no se quejaron antes? Como, oye, pues estamos hablando ahorita, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Pero el punto es, si llega a haber alguien que sí la agarre más personal, híjole, así me da. Pongo un ejemplo, las mismas estas, ya hemos hablado mucho de ellos, no quisiera adentrarme mucho, pero las manifestaciones normalmente, los ataques a la iglesia, son a la iglesia católica, pues sí, es obvio que hay alguien, que hay cabezas que lideran esto. Si una de esas cabezas llega al poder, que para mí ya medio está ahí, está cerca, pues ahí sí, honestamente sí me da un poco de pendiente, ¿no? Pero pues prefiero pensar positivamente, como dices, y pues pensar que no sé, no lo sé, sí me da pendiente, concluiría con eso. Creo que una cita que nos alienta mucho, ¿no? Y es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Amén. Entonces, pues sí, sabemos que el pecado va en aumento, sabemos que vivimos en un tiempo muy difícil, convulsionado, muy atacado, pero siempre habrá gracia en la iglesia, en las gentes, en las personas que contrarresten esta parte. Inclusive, si lo hemos platicado, ¿no? Si llegáramos al grado de la persecución, por ahí un dicho, ¿no? Que dice, la sangre de los mártires
es semillero de santos, ¿no? Algo así. De acuerdo. Y siempre florecerá, creo yo. Hace poquito compartía, ¿no? Creo que lo comenté la vez pasada, la frase de Benedicto, que dice: al final de cuentas el bien ganará, aunque el mal haga... El bien vencerá. Haga mucho ruido. Aunque el mal haga mucho ruido, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Vemos el escándalo, vemos la difamación, vemos todas estas situaciones y como dices tú, pareciera que por ahí vienen, pero al final de cuentas sabemos que el Señor tiene la última palabra, ¿no? En todo. Me quedo con eso y la verdad que me da mucho aliento, me da mucho ánimo. De eso se trata esto. Es una plática, no tenemos el 100% de verdad en estos temas, a excepto de eso, que es palabra de Dios. Y me quedo con eso y me reconforta, la verdad. Me reconforta porque al final de cuentas debemos de confiar en eso, en la palabra de Dios. Y bueno, pues una pena, una lástima, las injusticias que estén pasando. Y no solo en Nicaragua, te puedo asegurar que debe haber otros lugares que quizás no nos hemos enterado, porque lo de Nicaragua lleva meses. Ahora, poniéndonos más pesados y con un poco de desconocimiento, la verdad, porque no tenemos la verdad, ha habido queja fuerte por esta situación de Nicaragua hacia el Papa, principalmente porque no se ha pronunciado, o sea, porque no ha dicho pues nada. No sé, capaz si por ahí hay ya una carta, algo, y al día de hoy mi entendimiento es que hay quejas sobre él, que no ha hecho nada, ¿no? O no se ha pronunciado, vaya, no tanto que haya hecho. La verdad que mi primera lectura es qué difícil, porque pues te pronuncias, vamos a decir fuertemente, y que le agarren más duro contra la misma Iglesia Católica y tomen más sacerdotes y arresten a más. O sea, no sé, a veces no es pronunciarse pues, por pronunciarse nada más, creo yo. A veces el silencio habla más, creo yo. Y miren, mi hermano, que no se trata nomás de defender al Papa por defenderlo. Yo creo en el Papa realmente, claro que lo estoy defendiendo de una manera, pero estoy tratando de ser imparcial, y te consta que trato de ser lo más imparcial posible. Pero no es una situación fácil como, ay, el Papa no se pronuncia. Espérate, o sea, lo que diga puede causar más problemas de lo que ya hay. Y aparte, son de esos temas y situaciones donde tienes que tener pues la mayor información posible y la verdad antes de pronunciarte, creo yo. No es como un accidente, un terremoto, algo donde rápido puedes lamentar y decir, bueno, estoy con las familias, algo, no sé. En esto es algo que está sucediendo, no es algo que ya terminó. Creo yo que lo que diga puede impactar incluso más fuerte, y creo que hasta por eso, tranquilo, no sé. ¿Qué opinas en ese sentido? Pues me imagino que sí es complicado, como dices tú, ¿no? Para él y para el consejo de cardenales, ¿no? Que apoyan al Papa, que están en esta toma de decisiones para la iglesia, ¿no? Pero la verdad no creo yo que sea una limitante el que digan, va a haber una repercusión más fuerte, ¿no? Sino que más bien es el analizar la situación y el tener el conocimiento y el contexto pleno de todo para poder hacer un pronunciamiento al respecto, ¿no? Porque no creo yo que la iglesia actúe por el temor a que vayan a atacarla, ¿no? O sea, si la iglesia está llamada a anunciar la verdad y denunciar la maldad y el pecado, aún con todas sus consecuencias, ¿no? Y eso es testimonio para la iglesia, ¿no? Lo hemos visto a través de los años y creo que es parte de, ¿no? Siempre lo vamos a ver. Siempre se habla de las cosas malas, de la parte oscura, del pecado de la iglesia, pero nunca se habla de los actos heroicos, nunca se habla de la gente que ha dado su vida por defender la fe, de los mártires, de los santos. Y en esos tiempos, pues me imagino que han sido tiempos también muy convulsionados, en los cuales a esas personas les costó la vida defender y anunciar la verdad, ¿no? Entonces, de acuerdo. No creo yo que en este tiempo la iglesia se detenga a anunciar o a defender la verdad por temor a que vaya a haber una represalia, ¿no? Yo pienso que es más bien el tener la verdad y poder pronunciarse, ¿no? En esa parte.
Sí, eso es otra de las hipótesis que lanzaba, ¿no? Como se dice vulgarmente, hay que tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Antes de nomás hablar por hablar. Y deja tú, en una de esas, hasta los que están criticando al Papa no son ni siquiera los católicos, ¿no? No falta el que de volada le entra. ¡Ay, el Papa no hizo nada! Y ni le importa el Papa, ¿no? Yo creo que sí es, ¿no? Sí. Normalmente quienes critican son quienes no tienen nada que hablar, no que ver. Exacto. Oye, fíjate, quería comentarte, ahorita que hablas del Papa, no sé si escuchaste por ahí. Hace poquito vi... pues en la visita que tuvo a Canadá, ¿no? Tuvo una visita a Canadá y... Oye, es cierto, ese es un buen tema también para tocar. Adelante, perdón. Y está, ya lo están trasladando en silla de ruedas. Okay. Porque ya no puede caminar. Está como parecido a como estaba el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y vi en una de las noticias que por ahí hizo una declaración del Papa donde dice que no descarta él la posibilidad de poder dimitir como lo hizo Benedicto XVI en su momento. ¿Qué pasaría? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que pudiera pasar si en un momento dado, por estas situaciones, por la misma enfermedad, por la edad que tiene el Papa, decidiera dimitir y pues que se nombrara un Papa, un tercer Papa? Tercer Papa. Estuvieran 3 papas vivos todavía, ¿no? Si 2 ya es... Ahora imagínate con 3. Híjole, sería algo sin precedente, obviamente, lo acabas de decir. Pero fíjate... Una vez más, sin el afán de querer defender o verme así como pro Papa Francisco, por así decirlo, porque mi primer sentimiento, mi primer pensamiento así, pero bruto, sin pensar, es de que pues uno debe terminar todo, ¿no? Como parece que nosotros que hicimos con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y el Papa Juan Pablo dijo, mientras respire, me voy a morir, o sea, me voy a morir en el servicio, y como que eso es lo padre, ¿no? Lo bonito, lo ideal. Pero ya analizándolo poquito, la situación está muy dura, mi estimado, en el mundo. Pues estamos hablando de lo de Nicaragua, la situación actual de la Iglesia Católica, el mundo como está, etcétera, etcétera. También se necesita estar lo más capacitado posible, y si él tiene la humildad y la honestidad de decir, oye, pues ya no me siento, no sé si fuerte o capaz por mi habilidad, mi enfermedad, lo que sea, para estar al frente, también se me hace un acto heroico eso, de decir, no puedo, señores. Vaya, nos hemos quejado un montón aquí de los líderes que se aferran al liderazgo, mi estimado. Y qué mejor ejemplo es el Papa de decir, oigan, pues el gas se me está acabando, ¿no? Hablando del servicio, ¿no? O de lo que él ve que tiene que enfrentar. Si uno, mi estimado, como padre de familia, pseudo joven, cuarentón, cuántas cosas no cargamos y cuántas problemáticas. Ahora imagínate un líder mundial y de algo que está siendo tan atacado, tan apedreado en este momento como la Iglesia Católica, y que necesita todos los sentidos lo más afilado posible, lo más sensato. Una decisión que tome, es cierto, tiene un equipo que lo soporta, pero si el equipo no se pone de acuerdo, es él el que toma la decisión. Entonces tiene que estar más, como se dice aquí en Sonora vulgarmente, ¿no? Lo más al tiro posible. Y si él reconoce que no, a mí se me hace bien, honestamente se me hace bien. ¿Qué más quisiera yo? Que durara lo más que se puede y que fuera como Juan Pablo II, decir hasta que me muera, ¿no? Decía una frase que decía Juan Pablo II, ¿no? Si Cristo hubiera bajado de la cruz, yo tendría derecho de renunciar. Exacto. Hay un canto de eso de Luis Enrique Escoy. Me hiciste que me acordara. Y es eso, pero una vez más. O sea, es que para mí son 2 lecturas. Esa es la lectura, la primaria, la que te digo que me brota, ¿no? De que pues hay que morirnos en la raya y en el servicio. Pero también sin afán de hacer menos lo que hizo el Papa Juan Pablo II. Al final ya estaba muy cansado, mi estimado. Ya se veía. No te voy a decir que no podría liderar, porque lo hizo, pero cada vez más dependiente. Sí. Es una realidad. No se trata de
de criticar, y quién soy yo para criticar a un santo como el Papa, ¿no? Pero para mí hay valor, hay validez, vaya, en decir, oigan, no puedo, o sea, o me está costando trabajo, necesito que otra persona lo haga. No lo sé. En su momento se le aplaudió mucho a Benedicto. O sea, fue como un wow, qué bueno. ¿Por qué no una segunda vez? Ahora, genuinamente también. No me gustaría que fuera una constante también, ¿no? Pero pues, pronunciando. Sí, pero ay Dios. Pero fíjate, es complicado. Sí, como dices tú, es difícil, ¿no? Porque también, no sé, que como que inspira el hecho de ver a esa persona con todas sus enfermedades, con todas sus situaciones, y ahí, pues, o sea, inclusive, por ejemplo, recordarás al Papa Juan Pablo que ya las últimas veces, casi ni se le entendía lo que decía, era raro, el mensaje, le ayudaban, o sea, muchas hablaba más lento que el AMLO. Pero el ver la figura de, o sea, no, lo que representa, era de aliento para la iglesia, aún con toda y su necesidad, aún y con todo su sufrimiento que tenía en ese momento. Era un testimonio para la iglesia verlo, o sea, y animaba a la gente a seguir adelante, ¿no? Entonces, pues sí es complicado porque, como dices tú, siento yo, las dos razones son válidas. Son válidas. O sea, el decir, ¿saben qué? No puedo, necesitan a alguien que esté más preparado, no más preparado, que tenga las condiciones adecuadas de edad, de todo para enfrentar el problema que tenemos. Pero fíjate también, Cali, ahí caeríamos en otra cosa. No es él el que lo va a enfrentar, es el Señor. Entonces no depende de las fuerzas del hombre, sino de las fuerzas de Dios, pues. Sí, fíjate que antes de abordar ese punto, que es muy bueno, estaba pensando, pues también el contexto. Son mundos muy diferentes. O sea, papas anteriores al Papa Juan Pablo II, vamos a decir, la tenían más fácil, entrecomillado, ¿no? ¿Por qué? Porque había más obediencia. Lo hemos hablado en nuestra juventud. El sacerdote decía algo y se hacía. Y ahorita que el sacerdote diga algo, para nada se hace. Entonces, sí son contextos muy diferentes lo que le tocó al Papa Juan Pablo y a lo que le está tocando ahora. Incluso a Benedicto le tocó también difícil, al Papa Francisco. Entonces, en el contexto, yo sí entiendo ese lado de la renuncia, por así decirlo. Pero eso que dices también es cierto, pues, ¿qué tanto es? Pues no sé si falta de confianza en Dios, no sé si leerlo de esa manera, ¿no? Pero pues sí, la palabra lo dice, ¿no? Yo estaré contigo hasta el último día. Pero pues también pienso, ¿no? Jesús dijo, Padre, me has abandonado. Pues es que es complicado, es complicado. Ahorita decías del Papa Juan Pablo y es cierto. Él dice, si Jesús hubiera bajado de la cruz, yo tendría derecho a renunciar. Y tú lo veías y es cierto, te levantaba el ánimo con solo verlo. O sea, decías, si este señor tan mayor puede, ¿cómo no voy a poder yo, no? Lo entiendo. Pero una vez más, es situación donde unos ven el número 6 y otros ven el número 9 y pues la verdad la tiene el que escribió el número y te lo puede decir. Sí. Porque ambas situaciones son válidas. Yo concluiría que lo ideal es que no renuncie. Lo ideal. Pero una vez más, ahorita decíamos, si no tenemos los pelos de la burra en la mano, ¿por qué lo está haciendo? Pues no lo sé. Quizá hay un bien mayor que no conocemos, que no entendemos, exacto. Y nada más estamos viendo la renuncia, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo que no ha sucedido, ¿no? Se habla, sí, capaz sí, ya están renunciando al Papa. No, fue como te digo, ¿no? Ahora que estuve en Canadá, entre las entrevistas, me llamó la atención porque salió la noticia, ¿no? De algo que él había comentado y que no está diciendo que va a renunciar, simplemente dice que él no descarta la posibilidad, claro. si las condiciones para él se dieran de esa manera. Claro. Al igual de lo que hizo el Papa Benedicto, ¿no? O sea, no está cerrado a esa posibilidad. Claro. Y fíjate, hablando de lo de Canadá, qué fuerte, ¿no, mi estimado? O sea, qué fuerte y qué hermoso a la vez. Te voy a decir lo que a mí me transmitió. Obviamente lo que pasó fue una catástrofe, una barbarie por donde se le lea, ¿no? El arrancarle la cultura a un pueblo.
y pues de alguna manera, pues matar esa cultura y matar a esa gente, mi estimado. O sea, pero ese reconocimiento para mí, para el Papa precisamente, de ir y ofrecer una disculpa después de tanto tiempo y de decir, sí, cometimos un error. Que hay que tener mucho contexto, ¿eh? No fue la Iglesia Católica nada más, fue el mismo gobierno. O sea, porque los mismos colonizadores que llegaron allá a Canadá, ellos también, pues les era un estorbo, voy a decir, la gente indígena de ese, no sé si sigue indígena, la verdad. Las etnias. Las etnias de ese lugar. Para ellos lo mejor era, pues, que hablaran, creo que francés, inglés, no lo sé. Y que, pues, obtenieran su cultura, pues. Entonces, el poner esa ley, porque fue una ley del gobierno mismo. Entonces, pero bueno, sí participó la iglesia de alguna manera, ¿no? Qué valentía, qué arrojo, qué deseo de salir adelante y decir, hermanos, la regamos, hace muchos años pasó, ya no nos peleemos por esto, vamos hacia adelante, respetémonos. No lo sé. Creo que pocos líderes de cualquier tema tienen un acto de ese tipo, para mí hay una gran humildad ahí, y obviamente hay un gran deseo de tener el tema de decir, sí pasó, bueno, de reconocer más que nada, porque es cierto, mi estimado, pues en la Iglesia Católica ha habido errores, no podemos tapar el sol con un dedo, pero que la cabeza de la Iglesia Católica lo reconozca, para mí es de gran valía. Y te voy a decir por qué. Porque todavía hay hermanos, después de que el Papa fue, antes, pero todavía después, no es cierto, no pasó. Todavía hay gente que, en serio, lo puedes encontrar en YouTube. Oye, el líder de la religión católica está aceptando y pidiendo perdón. Y cómo a veces podemos llegar a ese fanatismo, ¿no? Ya te metí dos temas, ¿no? Pero, ¿qué piensas primero de lo que hizo el Papa? A mí se me hace un acto de gran humildad y de querer ver hacia adelante. Y ahorita te pregunto quizá por el fanatismo que existe también en la iglesia. Oye, ¿y por qué se rió el rey Felipe de España cuando AMLO le dijo que viniera a pedir perdón por la colonización? ¡Qué buena! Fíjate, y me desnudas. Y nos reímos nosotros. Ahorita me reí, mi estimado. Se me hizo algo ridículo, pero la diferencia que yo veo, o no sé, puedo estar fuera de contexto, es que no sé hasta qué punto se lo pidieron al Papa. Creo que el mismo Papa fue el que brindó, porque él sentía la culpa. O sea, cuando tienes que pedir una disculpa es porque tú sientes la culpa. Y el rey de España, pues, ni fu ni fa, o sea, y eso es de lo que nos burlamos, que el rey de España ni lo pelaba, pues, y el otro pidiendo. Creo que va por ahí. Sí, ese sería mi primer, pero es un buen punto, no lo niego. Adelante. Que también hay mucho contexto histórico, ¿no? En esta parte. Papa Juan Pablo II en su momento también pidió perdón por todos, y no nomás a un pueblo, ¿no? Pidió perdón por todas las atrocidades que en su momento haya cometido la Iglesia Católica en el mundo. Sí. En el mundo. Pero sí, indudablemente, creo que es un acto de mucha humildad el reconocer. Hay personas que nunca se les va a dar gusto, ¿no? Hay gente que nunca va a estar conforme y que va a decir que no es suficiente. Pero bueno, estamos hablando de más de 300 años, 400 años. Que ya en este punto, pues, ¿qué es lo mejor? Mirar hacia adelante. Mirar, exactamente, ¿no? Lo mejor es seguir, respetar, como dices tú. Todavía, aun cuando por alguna situación, por la colonización, se intentó acabar con las etnias, sigue habiendo gente que vive esa cultura. Entonces, todavía se puede rescatar esa parte, todavía se puede respetar, fomentar y darle el respeto y el auge que se merecen, ¿no? Pero indudablemente para eso es la iglesia, ¿no? Creo yo que la iglesia, pues, es la misión que dejó Jesús para los hombres,
Y es lo que tiene que hacer. Tiene que ir por aquellos que se encuentran alejados, por aquellos que están resentidos, por aquellos que están enfermos. Y es lo que hace el Papa, ¿no? Va a las comunidades, va a las etnias y trata de atraer. Y no por el hecho de decir, sean católicos, sino por sanar esa herida, ese daño que hay de siglos y poder iniciar un nuevo proceso, ¿no? Creo yo que es un acto de mucha humildad y de mucha valentía de parte del Papa, ¿no? El poder reconocer un error tan grande, un error tan cruel, podemos decirlo, tan fuerte, y decir, pues perdónenos, o sea, claro, aquí está la iglesia y estamos para servirles, ¿no? Sí, y sobre todo el no callar, de al final de cuentas, el no quedarte, ¿cómo decirlo? El no ignorar el tema. Porque, como se dice, cuando te ignoran es peor que te apoyen o que te critiquen. Dicen que cuando te ignoran, no me acuerdo de la palabra, pero cuando que no te pelan, hombre, pues se me fue la palabra que quería decir. Es de lo peor que te puede pasar. Es mejor que te pongan atención o que te critiquen a que te ignoren. Pues es mejor que no te quieran o que te quieran Pégame, pero a que les seas indiferente. Esa es la palabra, la indiferencia. Entonces, el no mostrar indiferencia ante este tema tan fuerte, y en este caso, porque van a decir, se están contradiciendo con lo de Nicaragua, el Papa que se está pareciendo indiferente. En este caso ya estaban los pelos de la burra en la mano. Como he dicho, los pelos de la burra en la mano. Ustedes disculpen, hermanos. Pero pues ya había información y ya era evidente, Mi estimado, el fanatismo, ahorita que te decía, hay gente en serio que dice, no es cierto, no sucedió. Bueno, todo el Papa ya fue a pedir disculpas. Que no sucedió. Que dicen que no sucedió lo de Canadá. Exacto. Ajá. No es cierto. Y yo creo que sí hay gente, en serio te lo digo, que sea lo que sea, y sin tener otra vez los pelos de la burra en la mano. Vamos a poner así el podcast ¿no? Inmediatamente defienden, o sea, no es cierto, pero hay un cierto grado de fanatismo en eso, o no sé de qué otra manera. Te preguntaría si existe el fanatismo, pero yo lo que me vas a decir que sí. Entonces, pero esta gente es fanática, la que dice, no es cierto, a pesar que el Papa fue, o qué otro tipo de fanatismo crees tú que podemos caer y regarla. Pues yo pienso que tendríamos que ver el contexto que tienen esas personas, ¿no? A lo mejor ni siquiera saben de la situación por la cual pasaron esos pueblos, esas etnias, ¿no? Pero indudablemente, o sea, existe en todo, ¿no? Existe fanatismo. Y el fanatismo en cualquiera de sus presentaciones y de sus ámbitos, pues es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Muy peligroso. En la política, el fanatismo, lo vemos. Ahorita decías, al presidente no le gusta que lo contradigan, ni a sus fanáticos tampoco, ¿no? Sí. Somos testigos de eso. De pronto te digo, en todos los ámbitos, o sea, pero creo que de manera particular, bueno, hacen todo, ¿no? Porque también... Sí, en todo. Sí, porque yo creo que cuando llegan al extremo, al fanatismo extremista, es cuando se pone peligrosa la cosa, ¿no? Lo que pasa con los árabes, con las religiones... Islam, te iba a decir. Sí, pero es una rama del Islam, ¿no? No es el Islam completo, ¿no? Sí, Islam extremista, algo así, ¿no? Son los extremistas que le dicen, ¿no? Los chiitas creo que son, es esa rama del Islam. Los yihadistas, algo así, también, ¿no? También sí, ok. Son varios. Sí. Y son quienes llegan a ese extremo, ¿no? Que en su fe está el ofrecer su vida con tal de eliminar a los que son impuros, ¿no? Entonces, pues cualquier fanatismo es peligroso, ¿no? Y dentro de la iglesia, pues imagínate, ¿no? Porque creemos tener una verdad que vamos a defender hasta con la vida. Y obviamente estamos llamados a defender con nuestra vida nuestra verdad, pero sin atacar otras vidas. Es el punto, o sea, sí defender con la vida, pero no hacer daño a otras, ¿no? Así es. Sí, que pues te digo, yo creo que cuando llega a la parte extremista, a la parte donde ya empezamos a ocasionar daños, que es lo que vemos y hemos platicado en los colectivos radicales, que no les importa nada, ¿no? Con tal de defender esa verdad.
aunque dañen casas, aunque dañen monumentos históricos, personas, gente de la tercera edad que se ha visto que golpean, que etcétera, pues es muy peligroso el fanatismo, ¿no? Y te digo, dentro de la iglesia, pues también sí, tiene su riesgo, sobre todo cuando empezamos a afectar a los demás, ¿no? Sí, mi estimado, sí es súper peligroso en el fútbol, en los deportes, o sea, nos ha tocado cada historia. En México era tranquilo, según esto, hay países más duros, ¿no? Inglaterra, Argentina, creo, pero pues ya estamos empezando a vivir. Hace poco en Querétaro se vivió la muerte de personas. Dicen que siempre no, pero hay imágenes que sí. Entonces cualquier tipo de fanatismo puede causar estragos totalmente espantosos, ¿no? Y más cuando confundimos las cosas, como tú dices, ese tipo de fanatismo que sí, entregamos la vida, pero no nos importa la vida de los demás. Ahí es donde, ¡ay, caray!, se pone fea la cosa, ¿no? Y más en este tipo de religiones donde si cometes un acto de ese tipo garantizas la entrada al paraíso, ¿no? Como estos, pues no sé si existan ya, pero pues en el pasado los vikingos, ¿no? De que si cometían ese tipo de atrocidades, pues llegaban al paraíso de ellos, ¿no? Y los recibía Odín, creo que se llama, ¿no? Entonces cuando creces con esas cosas, ¡ay, caray! Ahora sí que gracias a Dios en nuestro caso la pregunta va a ser si amamos o no amamos, ¿no? Porque si no ya me veo llegar ahí con un montón de bombas ahí. No, pero bueno, el fanatismo definitivamente es algo peligroso en cualquier sentido y hacia cualquier pues cosa que fanaticemos, ¿no? En este caso, fanatismo religioso, por así decirlo. Como dices tú, en cualquier, o sea, el fanatismo político, deportivo, cultural, inclusive en los trabajos, ¿no? Inclusive hay gente que tiene esa adicción al trabajo y que se Oye, bro, perdón. Pues el fanatismo de la técnica contra la federal o la campoya aquí es ridículo lo que es uno en la escuela, pero bueno, escuelas. Lo regionalicé mucho, ¿no? Pero la clásica es una secundaria contra otra, nomás porque eres de la secundaria y ni te hicieron nada los otros chamacos. Tú, la mañana contra la tarde. Ándale, la mañana contra la tarde, o sea, y es de pelear, o sea, ya el caso, qué estupidez, pero bueno, adelante, perdón, te interrumpí. Te digo, pues, creo yo que sí es en cualquier ámbito, es muy peligroso, ¿no? Y sobre todo, pues ya, como hemos comentado, el dañar la integridad de alguien más, de las personas, y que no nos importe, ¿no? Que no nos importe. Nos estamos convirtiendo en eso que estamos diciendo ahorita, ¿no? Claro. Volvemos al principio. Ese fanatismo político por querer desaparecer aquellos que están en contra de lo que está diciendo el presidente, aquellos que están en contra o que están anunciando la verdad y denunciando el pecado, denunciando las injusticias. Exacto. Y el fanatismo de la gente y del gobierno quiere eliminar completamente esa parte a la iglesia, ¿no? Entonces, pues fíjate hasta dónde llega el peligro y el riesgo, ¿no? De caer en eso. Sí, totalmente es algo fuerte por donde lo querramos ver, ¿no? Pero bueno, fíjate, ya para concluir te quería compartir un acto que me da pena, pero realicé, pero quiero que sirva como de testimonio. Fíjate, mi estimado, que perdí el control en un momento. Y cuando uno pierde el control, pues es algo similar al fanatismo, se podría decir. Llega a cometer uno actos pues que pueden poner en riesgo a ti como persona mismo, o a tu familia, o a quien sea, en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Te cuento, y esto no es necesariamente nada que ver con la iglesia, ¿no? Pero pues a final de cuentas creo que es algo que puede servir, ¿no? Fíjate que en la mañana, no hoy, pero un día que fui al trabajo, aquí donde yo vivo, cuando sales, hermano, sales hacia un puente o hacia una calle, pero todo el mundo pues va apurado en la mañana, pues entonces digamos que pueden ser 2 carros a la vez. Se mete un tercero y pues podemos chocar. Pues eso sucedió. Se metió un tercero y casi lo choco, pues, pero es obvio que el que se metió fue él. Yo no sé qué, voy a poner pretextos, presiones que traía, tenía que llegar al trabajo urgentemente, si ha sido una semana muy pesada en el trabajo, lo que tú quieras.
pero perdí el control y primero le pité, pero no me quedé nomás con el pitarle, sino que le metí al carro para regresarlo y cuando lo tuve a un lado, le pité otra vez como diciendo, ¿cómo eres tontito? O sea, ¿no? Y todavía cuando ya lo aceleré todavía, bajé el vidrio y dice, o sea, perdí el control, o sea, la verdad. Pero veía, porque me lo estaba viendo, el compa de alguna manera, pues también como que pues, me dijo, ¿qué onda? No sé, como que diciendo, bájate y qué rollo, ¿no? Y ahí después le dije, no, pura nada, me bajo. Pero lo que voy es, inmediatamente después, pensé, a la torre, que qué mal me vi. Y deja tú, o sea, desde el hecho de mentarle a la mamá, ponle si tú quieres, hacerle el corte de manga, lo que sea. Pero ahorita no sabemos, se lo hago a alguien equivocado, se lo hago a alguien que no tenga tanta paciencia como quizá la de este señor, no lo sé. Y pongo en riesgo mi vida, mi estimado, pongo en riesgo, no sé, la vida de mi familia, el trabajo al que voy, no lo sé. Te lo contaba así de anécdota, pero qué importante es no perder el control, el tener autocontrol. Ahora sí, como dice Federico Carranza, ¿no? Que es uno de los gurús. Hay que hacer actos de amor en la vía pública, dice. Pásale. Dice que su esposa se desespera porque hace muchos actos de amor. Dice. Pero qué importante, no perder el control, ¿no? O sea, y deja tú. Pues se supone que si profesamos nuestra religión, que si somos servidores, cantamos, etcétera. Predicamos, exactamente. Y dejarnos llevar por un momentito como ese, pues sí la estamos regando, ¿no? Me pasó a mí, espero no les pase a ustedes, mis hermanos, se los cuento como para reírnos un ratito, ¿no? Pero pues no es sano. No sé, ¿te ha pasado algo así? ¿Tienes alguna anécdota similar o no te quieres quemar? ¿O qué piensas al respecto? Yo creo que todos en algún momento vamos a llegar a perder el control, ¿no? Pero una de las virtudes, ¿no? que la iglesia nos anima a vivir y ahora hace que 2 años, ¿no? Que terminó el año de la misericordia. Sí, como 2 o 3, ¿no? 2 años, ¿no? Es que el COVID nos quitó muchos años. Sí, el COVID no me deja sacar bien las cuentas. Sí, se me hace que fue antes del COVID, lo del año de la misericordia. Creo, quizás estoy mal, pero bueno, adelante. Te digo, una de las virtudes, ¿no? Que nos invitaban a trabajar era el soportar con paciencia los defectos de los demás, ¿no? Wow. Entonces, fíjate que cuando se inició ese año de la misericordia, que el Papa Francisco, por una tremenda inspiración de Dios, ¿no? Decide nombrarle ese jubileo, ese año de misericordia. Se invitaba a eso, ¿no? A que leyéramos todas las virtudes y que pudiéramos trabajar. Y decía él, 1 o 2 que trabajes en tu vida, pues ya es un cambio, ¿no? Que vas a hacer. Totalmente. Y yo cuando leí esa, me enganché. Dije, esta es la mía. Dije, la podías repetir, está muy buena. Soportar con paciencia los defectos de los demás. Wow. Y te digo, decía yo, híjole, eso es lo que yo necesito. O sea, claro, ¿no? Pues no digo que cumpla todas las demás, ¿no? Necesito la lista completa y más, ¿no? Pero al menos con esta empezamos. Al menos con esta. Si avanzo con esta, ya voy a avanzar mucho, dije. Porque creo que ese es uno de los mayores defectos en general, ¿no? No tenemos paciencia con nadie. Y sobre todo cuando vemos en las otras personas los defectos. Te digo, yo también en muchos momentos he explotado. Casi siempre, pues tú me conoces, ¿no? Mi personalidad es más contenida, pero también últimamente he tenido a veces momentos así de explosión y de enojo. Claro. Que inclusive la última vez fue en una taquería también, que ni recuerdo cuál fue el problema que hubo, ¿no? Que tuve un disgusto, que no sé si con la cajera o con el mesero, pero fíjate qué curioso. No recuerdo exactamente cuál fue el punto, ¿no? Por el cual yo me disgusté. y el caso es que le dije, no me des nada, le dije, ya me voy, vámonos, ¿no? Y nos paramos. Cintia asustada porque nunca reaccionaba yo de esa manera. Sí. Y me paré y me salí.
nos salimos de esa taquería donde estábamos. Salgo, bro, y el carro está ponchado. Y resulta que no traía gato, no traía nada para cambiarlo. Y volteo y el mesero en la puerta. ¿Sí? Siempre sí lo va a querer, oiga, en lo que le desponcha la llanta. Pero fue muy buena. Fue más grande el orgullo, ¿no? Tuve que hablar por teléfono a otra parte para que vinieran a ayudar. Y me traes unos tacos mientras lo estás cambiando. Está buena esa. Sí, fíjate, no, y es verídico, cuando volteé acá estaba parado en la puerta ahí. Pero tampoco él vino a decir, ocupa ayuda ni nada, pues sí. Acabamos de tener un tren ahí adentro. Está muy buena. Pero fíjate lo curioso. Dices, no sé ni por qué. Dices, muchas veces pasa eso. No sabemos ni por qué, pero estamos enojados, ¿no? O sea, es que decimos eso porque lo más seguro es que fue algo sin importancia. Pues. Totalmente. Y pasa mucho en los niños, cuando éramos niños. ¿Sí? Oye, ¿por qué estás peleado? Pues no sé, pues estoy enojado con él. Y no, o sea, Madre Santa de Dios, no cabe duda que a veces reaccionamos, no voy a decir que como animales, pero no lo más racionalmente posible. Pero fíjate, lo que me quedaba a mí de enseñanza y después me lo decía Cintia, y es cierto. Ya, ¿cómo le iba a ir a pedir ya un favor o decirle, oye, ¿no traes un gato? Un gato. Pues no, pues se me acaba y volvemos a lo que decías ahorita, ¿no? De que se necesita mucha humildad, como lo que hizo el Papa, para reconocer un error y para ir y decirle, oye, pues sí me equivoqué, dame el paro acá. Oye, compa, llantera el tarache, acá en la camiseta. Porque lo más seguro, pues nos gana el orgullo, pues. Totalmente. Te digo, no, dije, yo no voy a volver a entrar a decirles, pues, y está en el estacionamiento de ellos, y hablé, y vinieron, y me desponcharon, y ahí viéndome y todo. Por puro orgullo y como dices tú, por una simplera, pues. Claro. Porque muchas veces no tenemos, o no hemos trabajado esa parte, ¿no? Esa virtud de decir, pues todos tenemos errores. Claro. Y fíjate, no sé, Carlos, últimamente yo he pensado mucho en esa parte. Cuando hablo de alguien y cuando por alguna razón estoy hablando de una persona, como que me llega así la luz y de pronto digo, pero pues si yo tampoco no soy perfecto, ¿no? Yo tampoco tengo ganado tantas cosas como para poder estar hablando de alguien, pues, o para poder estar enjuiciando a una persona o estar dando los defectos de alguien como que yo fuera una persona perfecta, ¿no? Sí. Y es lo que nos pasa comúnmente, ¿no? Perdemos ese ojo, esa visión y solamente estamos viendo el error de los demás. Sí, ahora sí que la viga y la paja, a final de cuentas, ¿no? Somos muy buenos, es como la broma que hacen los psicólogos, pues, o sea, pues sí, soy muy bueno para aconsejar, todo estudié y sé, pero mi vida no la tengo en orden, pues. Y otra cosa, fíjate, cuando sí hacemos, por ejemplo, lo del taquero, si yo no le hubiera hecho el corte de manga, si tú no le reclamas, cuando somos prudentes y nos callamos, vemos mucho beneficio. Pasa, me imagino que te ha pasado, cuando quieres decir algo, dices tú, no, mejor no digas porque esto, y al rato sucede que, no sé, voy a inventar, a la persona que le ibas a echar tierra, era la persona que al día siguiente te iba a entrevistar para un trabajo, no lo sé, pues que si le hubiera dicho algo, seguro no me contrata, ¿no? Entonces, eso pasa, la verdad que la prudencia, lo hablamos en un podcast, es difícil, pero es totalmente necesario. Pues bueno, qué gran tema y qué gran anécdota. Ahora sí que el corte de manga compa y esto el de los tacos viéndote. Pero bueno, no sé, mi estimado, para cerrar, para hacer la oración final, ¿cuál sería tu comentario final de la plática pesada número 17 el día de hoy? Pues oremos mucho por nuestra iglesia. Amén. Oremos por todos los procesos tan difíciles que se viven. Como dices tú, no es fácil para un líder, no es fácil para el Papa, no es fácil para... Imagínate el líder de una iglesia mundial tener que tomar decisiones en un contexto como en el que vivimos, con tantos
conflictos, con tantas desigualdades, con tanta pobreza, Sí. con tantas cosas que hay. Me imagino, si yo en mi trabajo me ando Sí, quebrando la cabeza, ahora claro. imagínate a ese nivel, ¿no? Entonces, por eso pienso yo, el Papa cada vez que se reúne dice, oren por mí, oren por mí. Y yo creo que esa es una tarea que tenemos como católicos. Oremos por nuestros líderes, Totalmente. oremos por el Papa, por nuestros sacerdotes que son tan tentados, por nuestros gobernantes, por nuestro gobierno, que sean gobiernos que estén comprometidos con la necesidad de la gente. Un paréntesis así muy breve. Ahorita que venía para tu casa, las calles de la ciudad hechas pedazos Sí. por todos lados. Y pareciera que al gobierno no le importa, no le interesa. Pareciera que la gente no paga sus impuestos, ¿no? Y le decía yo venía en un Uber, le decía yo al chofer, es que ahorita es tanto el atraso que ya no le va a alcanzar ni a una ni a dos Exacto. administraciones poder sacar el problema que tenemos en la ciudad. Entonces, ¿qué es eso? Es fruto de que el gobierno no está comprometido. Pues no hay un seguimiento de un gobierno a otro, decir, ¿sabes qué? Aquí me quedé, tú síguele reparando, sigue arreglando. Y eso pues también tenemos que orar y pedirle a Dios por buenos gobiernos, por buenas personas, por gente que se interese por la necesidad real de la sociedad. De acuerdo. Y creo que es eso, ¿no? Y trabajar también en nuestra persona, lo que hablábamos ahorita. Trabajar en entender la debilidad humana y saber que nosotros tampoco somos perfectos para juzgar a los demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahorita que decías del Papa, no es fácil tomar una decisión, y más cuando tomes la decisión que tomes, a algunos le va a gustar y a algunos no les va a gustar. Entonces es complicadísimo. Pero bueno, mis hermanos, pues cerremos esta plática pesada. Como dice Jorge y dice bien, pongamos en oración a nuestros gobernantes, a nuestro líder, el Papa Francisco, y pues a todos los religiosos que están sufriendo en Nicaragua, ¿no? Como decíamos al inicio. Pues vamos a consagrar, a terminar este podcast. Nos ponemos en las manos del Señor y decimos: Señor, Padre, Dios poderoso, en tus manos encomendamos principalmente a nuestro Papa Francisco. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que lo bendigas, para que dupliques sus fuerzas, tripliques si es necesario, para que sea la decisión que tome respecto a lo que aquí hablamos, sea lo mejor para él y para tu iglesia aquí en el mundo, Señor. Ponemos a todos los religiosos en tus manos también, que están sufriendo persecución en Nicaragua y en todo el mundo, no solo en ese país, especialmente a los de ese país, por ser tan claro. Extiende tu brazo poderoso sobre esa región de tu pueblo amado, Señor. Ponemos en tus manos todas las intenciones de la gente que está viendo este podcast, esta plática, para que tomes sus necesidades, tomes sus actividades, sus trabajos. Y ponemos finalmente a todos los gobernantes de todo el mundo, Señor, para que sus decisiones sean las mejores para tu pueblo. De manera muy especial a los gobernantes de nuestro México, de nuestro Sonora y de nuestro Cajeme, para que puedan proseguir esta labor en pro del pueblo. Quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy y por siempre. Nos quedamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, mis hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado en un podcast más, Plática Pesada 17. Estén al pendiente, se viene la 18 pronto, si Dios quiere, y pues esperemos que esta plática te haga reflexionar, te diviertas también, ¿no? Porque con nosotros, con las anécdotas que contamos, pero sobre todo que te haga reflexionar y que te acerque más a la Iglesia Católica. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, bye bye. Nos vemos. Bye.